Continuamos en esta conversación con el doctor Jesús Orozco Enríquez, quien nos está exponiendo algunos de los desafíos, algunos de los retos, algunos de los temas pendientes en materia de derechos humanos en América Latina. Que los maestros les puedan pegar a los alumnos. Eso es todavía que en algunos países del Caribe que existen, incluso en Jamaica, donde se establece que en aquellas instituciones donde están al cuidado de niñas, niños y adolescentes, exista el castigo corporal, ¿verdad? Entonces son aspectos que la Comisión ha señalado y que se deben erradicar para poder salvaguardar los derechos de niñas y niños y adolescentes y garantizar su pleno desarrollo. Otro grupo en situación también de vulnerabilidad, en donde se acrecienta de una manera perdonando el pleonasmo, exacerbada, las violaciones a los derechos humanos son respecto de migrantes. Sí. Migrantes o personas que han sido desplazadas dentro de un mismo país, ¿verdad? Los del llamado desplazamiento forzado, muchas veces derivado de alguna intervención del crimen organizado. Entonces también esto ha propiciado que esas personas estén en una situación de vulnerabilidad y que padezcan violencia, ejecuciones extrajudiciales, desplazamientos forzados, en fin, ¿verdad? Migrantes es de la mayor y vaya que en México de migrantes, pues sabemos, ¿verdad? No por cuestiones alentadoras o positivas. Sí, no, sin duda, o sea, nosotros al ser un país de tránsito, en nuestro propio país se cometen estas violaciones a los derechos humanos, pero que también, por ejemplo, la Comisión Interamericana ha dado seguimiento y ha expresado su preocupación con algunas reformas, por ejemplo, que algunas entidades federativas de Estados Unidos han realizado, en donde se llega a criminalizar la migración irregular. El hecho de que alguien carezca de documentos no quiere decir que está cometiendo un delito, y sin embargo esto ocurre así en algunas entidades federativas de Estados Unidos, que se han hecho las denuncias y he instado para que esto se corrija, o bien incluso, y esto lo vinculamos a la situación tan alarmante y preocupante que llega a haber de cuando hay niñas, niños migrantes que al no estar acompañados también han sido sujetos de detención, incluso en algunas entidades de Estados Unidos. Claro, porque lo que pasa con los migrantes es que hay varios fenómenos, ¿no?, que se van acumulando en cuanto a su vulnerabilidad. Sí. Son migrantes, pero además son niños muchas veces, en fin, mujeres migrantes que sufren una especial violencia sexual. Así es, ¿verdad? En donde, y cuando esto se vincula con la impunidad, y vuelves a mencionar las mujeres, que es de la mayor preocupación, nos percatamos, o sea, existe que en la región tan solo el 5% de las víctimas de violencia sexual se denuncian. Me explico, de los delitos de violencia sexual. El 95% ni siquiera son denunciados. Ni siquiera son denunciados. Ya olvidémonos si se logró identificar y sancionar, procesar y sancionar al responsable. Es alarmante la impunidad, como todo esto es transversal y se vinculan todos nuestros problemas. Pero si hay también algún otro grupo, en especial situación de vulnerabilidad, sin duda son las personas privadas de libertad. Los abusos, uno ve también las deficiencias que existen en cuanto a las condiciones muchas veces infrahumanas en algunos penales, ¿verdad? Y que también contrarios a la dignidad humana, el que también haya tortura, haya al interior de las cárceles, una violencia también exacerbada, un uso desproporcionado de la fuerza de los custodios hacia las personas. Es decir, la cárcel como lugar de reproducción de violaciones de derechos. Pero de una manera exacerbada, ¿verdad? Entonces sí, ellos son sin duda de las personas que están más expuestas a la violación de sus derechos humanos, y bueno,
de todos estos grupos a los que me he estado refiriendo, personas que se encuentran en esta situación, la Comisión Interamericana ha emitido informes temáticos sobre su situación y también estableciendo y impulsando reformas normativas, políticas públicas para que esto se corrija. Otras personas que están en esta situación son sin duda defensoras y defensores de derechos humanos. O sea, es muy lamentable que ya no solo ejercer los derechos, sino también defender los derechos de los demás sea un riesgo en la región, ¿verdad? Ciertamente en algunos países más que en otros, pero me estoy refiriendo así en términos generales como han sido víctimas en ocasiones de persecución, de estigmatización, defensoras y defensores de derechos humanos. Se ha criminalizado también la labor de defensa de los derechos humanos en algunos países, entonces es algo que también se debe erradicar porque sin duda defensoras y defensores de derechos humanos desempeñan un rol fundamental en la vigencia del Estado de Derecho, la salvaguarda de los derechos humanos y de ahí el fortalecimiento de todo régimen democrático. De ahí porque cuando se afecta a un defensor o defensora de derechos humanos, se le obstaculiza en su labor, se afecta no solo a la persona involucrada, sino también se afecta a sus defendidos, claro, ¿verdad?, que quedan en la indefensión, pero también a la comunidad de defensoras y defensores de derechos humanos, porque nuevamente ante la impunidad que existe o el ver que su labor es sujeta de represalias, pues también inhibe a otras personas que desempeñan esa importante labor. De ahí que también haya puesto un gran énfasis la Comisión Interamericana en salvaguardar la labor de defensa de los derechos humanos. Pues el elenco, veo que a la Comisión de Derechos Humanos no le ha de faltar trabajo, tienen ustedes una tarea pues todavía pendiente, como usted acaba de referir. Los temas pueden haber variado, ciertamente no es lo mismo una dictadura militar en los años 70 en aquella América Latina tan difícil, ¿no?, y tan inhóspita para la democracia, que los problemas que hoy tenemos, pero desde luego las violaciones subsisten. Yo le quiero agradecer estos minutos que nos ha compartido, este mapa tan completo, de forma tan puntual, que nos ha puesto en la mesa estos ámbitos de preocupación y de trabajo también, de ocupación, diría yo, de la Comisión Interamericana, y pues estos minutos han sido muy valiosos para nosotros. Muchísimas gracias, doctor Jesús Orozco. Muchas gracias. Como ustedes pueden ver, pues todavía tenemos mucho por hacer, tenemos mucho por avanzar, mucho por proteger, tutelar y garantizar en materia de derechos humanos en América Latina, y estos comentarios de quien mejor conoce estos temas, como es el doctor Jesús Orozco, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos han puesto en claro algunas áreas de oportunidad en donde sin duda alguna tenemos mucho por avanzar y mucho por mejorar todavía. Gracias por su atención y pronto nos vemos en alguna otra cápsula del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.